Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y esta vez estamos transmitiendo desde Budapest el tercer capítulo de la segunda temporada de Ecos del Saber sobre conservadurismo. Y no encuentro mejor lugar que hablar sobre el pensamiento conservador en los tiempos actuales que Hungría, bastión del conservadurismo en el mundo. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el 100.1 FM del dial, en el 660 AM y también por Betel Televisión las 24 horas del día. Y bueno, hoy hablamos sobre conservadurismo. ¿Qué es el pensamiento conservador? ¿Qué es el conservadurismo? Bueno, es una de las tres filosofías políticas más importantes de los tiempos modernos junto al socialismo y al liberalismo. ¿Qué busca en esencia un conservador? Lo que dice su nombre, conservar. Buscamos conservar todo aquello que es bueno, aquello que es bello y que es valioso para nosotros. De hecho, la propensión natural del ser humano es a conservar todo eso. Por lo tanto, como decía el gran Roger Scruton, el 99% de las personas es conservadora y no lo sabe. Es una disposición natural del ser humano. En este sentido, el conservador no guía su visión política sobre la base de teorías, sino sobre la base de la experiencia, aquello que le sirve, aquello que le es útil, aquello de lo cual disfruta. Eso hace o construye el pensamiento del conservador. Es un enfoque abiertamente empírico. El conservador observa la realidad. No es que deseche las teorías, pero no las considera tan importantes como si es el caso, por ejemplo, del comunismo, ¿no? Y también del liberalismo, que construyen mucha de su cosmovisión sobre la base de teorías. Es una, el conservadurismo es una teoría, perdón, una filosofía política que en realidad podemos decir es de origen anglosajón, o por lo menos los primeros en articular un pensamiento conservador como tal son autores ingleses. Y se tiene siempre o se marca siempre el siglo XVIII y en particular a Edmund Burke como el padre del conservadurismo moderno. Y esto es correcto, pero vamos a ver que existían ya conservadores premodernos que dan origen o que estructuran por primera vez una visión conservadora. El primero de ellos es el jurista inglés John Fortescue, que nace a fines del siglo XIV y que publica un texto, se le publica un texto de manera póstuma en 1543, Praise for the Laws of England, o Elogio a las leyes de Inglaterra. ¿Y qué es lo que dice Fortescue en este texto? Él resalta el valor de la Constitución inglesa, del derecho consuetudinario inglés, que es un derecho que se va construyendo sobre la base de casos prácticos, que se van agregando y van generando jurisprudencia. No es un enfoque constitucionalista, sino que es una práctica legal que se va generando a través de casos prácticos. ¿Y qué decía Fortescue en este texto? Él establece una división entre la monarquía y el parlamento, es decir, esta tradición monarquista parlamentaria de Inglaterra y posteriormente del Reino Unido es fundamental para entender esta variante conservadora anglosajona. Eh, Fortescue habla de un dominio político y de un dominio real, haciendo una clara separación de poderes entre la monarquía y el parlamento. Lo que dice Fortescue es que este gobierno, ¿no?, formado por esta monarquía y este parlamento es necesario para establecer un equilibrio de poderes y una separación de poderes. Y también es una manera de resaltar los conceptos de nación, construidos sobre la identidad constitucional y también sobre la tradición, es decir, el conocimiento que se va adquiriendo a través de las generaciones. Estos elementos son claves en el pensamiento conservador: el concepto de nación, el Estado-nación, y el concepto de soberanía y tradición. Un siglo después va a surgir otro jurista inglés, John Selden, el primer gran conservador, incluso antes que Edmund Burke, que también va a ser una férrea defensa de la tradición monárquico-parlamentaria. En 1628, junto a otros grandes juristas como Edward Coke, elabora la petición de derechos y establece un principio que es clave y que vamos a decir, se ha asignado de manera equivocada a los liberales. El principio de no taxation without representation, que significa que no se puede cobrar impuestos si es que no existe representación política. Este es un elemento fundamental también del conservadurismo y precede esta visión de Selden casi 6 décadas antes que lo hiciera John Locke. También habla Selden de la libertad de expresión como un derecho fundamental, vamos a decir, de esta
necesidad también de tener un debido proceso, es decir, la igualdad ante la ley, que la justicia se imparte a través del debido proceso y que esta constitución, bueno, no esta constitución, pero este conjunto de leyes, ¿no? Del derecho consuetudinario inglés, lo que aportan es una garantía a estos derechos fundamentales. Vamos a ver también que Selden publica otro texto que va a ser muy importante para el conservadurismo premoderno, que es Ley Natural y Nacional. Y en este texto hay que ponerlo también ¿no? en un contexto histórico. Se establece más o menos en 1640 un periodo, una década en la cual se inician las guerras civiles en Inglaterra. Estas guerras civiles realmente entre la facción monárquica y la facción parlamentaria. Recordemos que en 1651 eh, Thomas Hobbes publica el Leviatán en justa, ¿no? Vamos a decir, en respuesta a las vivencias que él había tenido de esta guerra civil inglesa. Y justo es ese periodo donde también estaba Hobbes desarrollando o observando las bases de su contractualismo, que establece en este texto John Selden. Una observación clara. Selden es un escéptico de la teorización, del hiperracionalismo. En otras palabras, Selden dice que la razón del ser humano y los planes elaborados a partir de la razón van a ser siempre fallidos, van a fracasar, porque los seres humanos tenemos límites cognitivos y nuestra razón no es multipresente y tampoco omnipotente. Habla también Selden de la importancia de la tradición, de la tradición nacional y como había mencionado antes, ¿cómo define tradición Selden? El conocimiento adquirido a lo largo de generaciones. Aquí hay que hacer una observación. Qué importante es entonces para el conservador la historia, reconocer las contribuciones de nuestros antepasados, que no solamente nos legan tradiciones y costumbres y creencias, sino que también un marco normativo para operar en libertad. Es un escéptico ante la deducción, es decir, es escéptico ante las teorías y también va a reconocer que deben realizarse cambios, pero su enfoque es gradualista. Ahorita vamos a explicar qué significa esto. Sin embargo, lo que quiero establecer aquí con Fortescue y con Selden es que ya tenemos un pensamiento conservador primario premoderno, antes que surja en la palestra el gran conservador moderno que es Edmund Burke. Aquí vamos a hacer entonces un adelanto y ya llegamos al siglo XVIII, 1789, Revolución Francesa, el caos que genera esta revolución. Muchos, por lo menos en Francia y en la Europa continental, estaban muy entusiasmados con este proceso revolucionario contra el absolutismo monárquico y también un ataque directo a la Iglesia Católica que era percibida como una fuente de poder y corrupción por parte de los revolucionarios. Y es justamente a partir de las observaciones iniciales y de los pronósticos de este proceso revolucionario que surge la figura del primer gran conservador moderno, que es Edmund Burke. Es correcto decir que Edmund Burke, este ensayista, pensador y también político irlandés, es el padre del conservadurismo moderno. Interesante es observar que Burke viene de una familia donde el padre es protestante y la madre es católica. Esto en un periodo de gran, vamos a decir, conflicto religioso. Esto marcó a Burke en un sentido de verdadera tolerancia, la cual él experimentó en su hogar. Y en 1790, un año después de la revolución, de la toma de la Bastilla, unos meses después de la toma de la Bastilla, Edmund Burke publica Reflexiones sobre la Revolución en Francia, que en realidad es un conjunto de cartas que le envía a un amigo, reflexionando precisamente sobre el proceso revolucionario, en el cual Edmund Burke no va a tener una gran, vamos a decir, un gran optimismo. Burke ve con mucho recelo esta revolución y vamos a entender un poco el pensamiento de Burke y unos aportes al pensamiento conservador, haciendo, ¿no?, una serie de citas que he conseguido, con las cuales creo que será importante, vamos a decir, dirimir y entender cuál era la visión conservadora de Burke. Quiero ir a la primera cita, que dice: mediante la disposición de una estupenda sabiduría que da forma a la gran y misteriosa incorporación de la raza humana, su totalidad, al mismo tiempo, nunca es vieja o de mediana edad o joven.
es una condición constante y no cambiante que transita por el decaimiento, la caída, la renovación y la progresión. ¿Qué quiere decir Burke en este párrafo? Burke está haciendo mención a varias cosas. La primera, la importancia del pasado, ¿no? Nosotros no nacimos en el mundo, como señalan los liberales, de manera aislada e independiente, sino que provenimos de algo. No solamente provenimos de nuestros ancestros, sino también que estos ancestros nos han legado un conjunto de instituciones, un conjunto de tradiciones que nos permiten vivir en cierta libertad. Burke también menciona algo muy importante. Se acusa al conservador de ser inmovilista, se acusa al conservador tanto desde el marxismo como del liberalismo de ser, vamos a decir, reticente al cambio, y esto es falso. Quiero resaltar este punto muy importante. Cuando se dice que el conservador es inmovilista, que rechaza el cambio, eso es falso, es ignorancia. El conservador promueve el cambio, el conservador es en esencia reformista. Y lo señala Burke con claridad al decir que él, cuando observa, por ejemplo, las trayectorias de las sociedades, reconoce que hay un periodo de madurez, un periodo de caimiento, un colapso, después un surgimiento, un nacimiento, y así sucesivamente se repiten los ciclos de la historia. También es lo que se va a observar en la vida humana. Desde el nacimiento hasta la muerte hay un conjunto de cambios en la vida de ese ser humano que también son observables. Recuerden, el conservador es empírico. Y esa misma observación que hace Burke sobre el ser humano y sobre las sociedades también se puede aplicar al campo de lo político, de lo económico, de lo social. Es decir, el conservador sí es, vamos a decir, sí tiene una predisposición natural a cambiar. Pero lo que señala Burke aquí es que estos cambios son graduales, no tajantes, no revolucionarios, porque estas revoluciones producen destrucción y no cambio. Es decir, aquí entonces vamos a la idea de reformismo, de gradualismo y de historia, de trayectorias históricas, que son elementos claves del pensamiento conservador. Hay una segunda cita que creo que es importante, en la cual Burke señala dentro de este mismo texto, Reflexiones sobre la Revolución en Francia, que dice: pero, ¿qué es la libertad sin sabiduría ni virtud? Es el mayor de los males posibles, es locura y vicio sin supervisión ni restricción. Aquellos que saben lo que la libertad virtuosa es, no pueden soportar verla desgraciada por mentes incompetentes sobre la base de palabras sofisticadas y altisonantes en sus bocas. Esto es un bombazo de Burke frente a los procesos de ingeniería social y sobre todo a los promotores de la ingeniería social. En este caso, Burke se está refiriendo, por ejemplo, a la charlatanería de gente como Marat en la Revolución Francesa, o el mismo, vamos a decir, Robespierre, o estamos hablando incluso de Georges Danton, los grandes exponentes de la Revolución Francesa, que se llenaban de palabras grandilocuentes para impulsar este proceso revolucionario. Gente que probablemente no estaba capacitada para liderar un proceso político tan serio como la Revolución Francesa, y esa crítica es la que hace Burke, que generalmente los activistas de la ingeniería social son mucho mejores cuando hablan que cuando hacen. Otro elemento clave que diferencia al conservador, por ejemplo, del liberal. Aquí Burke lo que plantea es la libertad como un medio, no como un fin en sí mismo. Cuando él habla de libertad virtuosa, él dice, es una libertad con qué propósito, es una libertad que tiene que ser ejercida con responsabilidad. No es simplemente la libertad por el hecho de ser libre, sino esa libertad orientada hacia el logro de objetivos personales. Puede ser la plenitud, puede ser la solidaridad, puede ser eh, cosas que nos conviertan en mejores seres humanos y en mejores personas. La libertad tiene que tener una orientación y un propósito. No es un fin, sino un medio, y esto es lo que observa Edmund Burke. Y voy a hacer la última observación, la última cita, y es de esta manera. La sola idea de la fabricación de un nuevo gobierno es suficiente para llenarnos de malestar y horror. Todo lo que poseemos es la herencia de nuestros antepasados. Los revolucionarios ingresaron, derribaron a la monarquía, acabaron con la Iglesia Católica y trataron de crear un gobierno de cero. Estos procesos de ingeniería social son los que adelanta Burke, son extremadamente perniciosos.
La abstracción no conduce a nada, el conservador en ese sentido es mucho más pragmático. El racionalismo que critica Burke es equivalente a esta ingeniería social y no podemos pasar por alto las instituciones y las trayectorias históricas que llevaron a esas tradiciones. Así que, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Recordándoles que pueden enviarnos sus preguntas y opiniones al WhatsApp al 947-246-545 o también llamarnos al 01-613-1701 o 01-613-1700. Así que, y también obviamente nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, y retomamos entonces la transmisión y me dicen también mis amigos en el Switch que están llegando preguntas de redes sociales. Javier Berríos me escribe, dice, saludos desde Puerto Rico, gracias Javier. Me gustaría saber cómo se puede diferenciar el consumismo y el capitalismo cuando el capitalismo se supone que es inversión y no consumismo. A ver, Javier, el capitalismo es un modelo económico, el consumismo es un comportamiento económico, son cosas distintas. El capitalismo es este modelo económico en el cual el capital es el factor de producción más importante en desmedro del trabajo y la tierra, es decir, lo que es inversión, lo que es maquinaria, lo que es tecnología, etcétera. Eso es el capital. Y vamos a decir, en un modelo capitalista, la idea es que lo que generas tú de remesas, de rentas, las reinviertes para seguir generando más rentas. Es decir, es un proceso de constante crecimiento e inversión. Eso es el capitalismo. El consumismo es el hábito de consumir los productos que te ofrece y los servicios que te ofrece el capitalismo. Por lo tanto, la diferencia más importante sería que capitalismo es el modelo económico y consumismo es el hábito, ¿no? Que surge en los seres humanos a partir de la interacción en ese modelo económico. Vamos a ver otra pregunta que nos hace Mariel, ¿no? Nos comenta, dice, excelente programa Ecos del Saber. Qué alegría que la iglesia le abre las puertas al conocimiento, a la historia, a la ciencia y a la política. Efectivamente, Mariel, lo que tratamos de hacer aquí en Ecos del Saber es difundir conocimiento que sea útil para todos, que sea útil para católicos, para evangélicos, para no creyentes, que posteriormente podrían ser creyentes. Es un programa abierto al público. Es un programa que busca educar y ese es nuestro objetivo. Así que en este caso, obviamente, nos dirigimos principalmente al público evangélico de todo el Perú, a quienes les mando un fuerte abrazo y les agradezco por haberme abierto las puertas de esta casa radial y televisiva. También me escribe Marek Arciniaga. ¿De verdad creen que las cuestiones políticas y económicas se van dando por resultado natural de la organización social? Son ingenuos, van eludiendo la cuestión real que no se puede decir en redes sociales ni en ningún medio. Estimado Marek, en realidad no entendí, honestamente no entendí lo que quieres decir, em, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que especulaciones hay muchas y hay que saber diferenciar entre los hechos, las especulaciones y las suposiciones. Nosotros si no tenemos pruebas concretas, no podemos probar algo, sin embargo podemos llegar a un resultado importante si podemos inferir de ciertos eventos ciertas consecuencias. Eso se puede hacer. Pero siempre hay que tener mucho cuidado en las fuentes que uno consulta y con qué propósitos uno está buscando esa información. Si el propósito siempre es buscar la verdad o tratar de entender esa verdad, bienvenida sea la especulación. Pero una especulación sin sustento nos termina haciendo daño a todos. Así que honestamente no entendí tu pregunta, pero espero que ¿no? esta reflexión te haga pensar un poco. Gustavo Arimana. Hola Miclo, saludos desde Ica, Perú. Lindo Ica, hace un año estuve por ahí en la Feria del Libro. Me recibieron con mucho cariño. Me pone Gustavo, ¿qué relevancia tuvieron Max Weber y actualmente Rolando Astarita? Bueno, Max Weber fue un autor alemán que escribe un texto muy importante sobre la ética protestante, es decir, cómo el capitalismo está imbuido, la actitud del capitalismo está imbuido en el evangélico, ¿no? En la gente religiosa que tiene este hábito de trabajar, de generar riqueza, que es muy importante, que es vamos a decir, un punto de dinamismo de la economía, que es el sector protestante o evangélico. Y Max Weber también aporta una importante idea que es
el monopolio de la violencia por parte del Estado, es decir, que el Estado es el único aparato o instrumento en el cual se debe ejercer la violencia en caso de que corran en riesgo precisamente las libertades de las personas o que se abra la posibilidad del caos. Para evitar el caos, es importante que el Estado ejerza ese monopolio de la violencia y hacia eso apunta Max Weber. Ahora, Rolando Astarita, realmente no sé quién es, pero voy a averiguar. Ujú. Me pone también, ¿no? Saludos desde Ayacucho, me encanta cómo enfocas todo desde el plano espiritual y material. Saliéndome un poco del tema, por favor, podría hacer un análisis somero sobre las elecciones en Venezuela. Lo único somero que puedo hacer de Venezuela es que como puse en Twitter, ¿no? Es como cuando vemos las películas de Semana Santa, Ben-Hur, Cleopatra, las hemos visto 200 millones de veces y siempre sabemos cómo terminan. Esta elección no es la excepción, ¿no? Todo el mundo sabía que Maduro iba a ganar sí o sí. Así que, y bueno, tengo mis dudas también sobre el rol que juega la oposición en Venezuela, porque al participar en estas elecciones terminan legitimando un proceso abiertamente fraudulento. Así que bueno, vamos a dejar por aquí algunas de los comentarios y vamos a seguir con el programa. Y les estaba hablando de Edmund Burke y estaba citando su obra Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Y ya estábamos viendo algunos elementos, ¿no?, del pensamiento conservador. Vamos a ir a una cuarta cita de este texto, en el cual Burke señala: tomando en consideración el sistema religioso que poseemos, seguimos actuando bajo el uniforme y continuo sentido de la humanidad que recibimos. Lo que Burke quiere señalar acá es que todos tenemos un pasado en común, ¿no? Nuevamente, no provenimos de la nada, no surgimos simplemente al mundo, como señalan los liberales, como entes individuales en un estado de la naturaleza, que pactamos un contrato social y, bueno, formamos un gobierno. Esto es teorización absoluta. Burke dice, este no es el caso, nosotros provenimos de ancestros en común, con un ordenamiento político, económico y social preexistente que condiciona nuestras vidas y tenemos que lidiar con eso. Pero también venimos al mundo y heredamos, ¿no?, la religión. Para quienes crean o no crean, independientemente de lo que piensen en este caso los no creyentes, es indudable el rol fundamental que ha jugado el cristianismo en el desarrollo de la civilización occidental. No se puede entender Occidente sin el cristianismo, es imposible. El cristianismo aporta el compás moral de Occidente. ¿Y por qué estamos hoy de cabeza? Porque ese compás moral se ha perdido en nombre de la amoralidad del regresismo. Por lo tanto, Burke señala lo importante que son las instituciones religiosas en el desarrollo de un Estado, de una sociedad, de las familias, etcétera. Y vamos a ir a la última cita y quizás la más importante. Creo que este es el fundamento del pensamiento conservador. Si los liberales hablaban del contractualismo, recuerdan cuando vimos en el capítulo anterior, hablé de Hobbes, hablé de John Locke, de Jean-Jacques Rousseau, ¿no?, las teorías contractualistas del liberalismo, ¿no?, que son racionalismo puro, es decir, es la teorización de una forma supuesta en cómo se forma un gobierno. Burke va a darle un bombazo en la línea de flotación a esta idea, y creo que es por esta cita en la cual yo me identifico más con el pensamiento conservador. ¿Qué señala Burke? Burke dice, la sociedad es de hecho un contrato, una asociación, no solo entre quienes viven, pero entre quienes viven, quienes han muerto y quienes están por nacer. Esta es una cita bellísima, porque Burke aquí lo que hace es olvidarse de todas las teorías. Esto es algo que yo le puedo explicar a cualquier persona en cualquier parte del mundo y va a sentir que lo entiende sin necesidad de explicarle teorías complejas o de hablarle con conceptos raros. Lo que Burke dice aquí es que nosotros provenimos de ancestros, de padres, de abuelos, tenemos antepasados, todo lo que hemos heredado de esos antepasados, y que somos en gran parte lo que somos gracias a ellos. Pero también tenemos una asociación, un compromiso por quienes están por venir, nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones. Esta no es una teorización del contrato social, esto es práctica pura y dura. Cualquier persona puede hacer sentido de esta frase. Cualquier persona puede identificarse con sus antepasados, con sus hijos, con sus nietos, y ese es el fundamento de la sociedad. No es el individuo, es la familia y los lazos que se forman antes de las nuestras y después aquellas que van a venir a partir de las nuestras. Cero contrato social
y es el reconocimiento tácito del pensamiento conservador, que su punto de partida no es la teoría, sino es el propio ser humano y su naturaleza humana. Esto es clave. Ahora, habiendo visto, ¿no?, las contribuciones de los conservadores premodernos y del padre del conservadurismo moderno, como Edmund Burke, podemos decir entonces que sí, efectivamente, el pensamiento conservador como filosofía política es anglosajón en su origen, o por lo menos los ingleses fueron los primeros en articular un pensamiento político conservador. Hay otros representantes importantes dentro del conservadurismo británico. Uno de ellos es Michael Oakeshott, un autor muy importante, Oakeshott, que vive a lo largo del siglo XX y que en 1956 publica un ensayo muy importante, es Ser conservador. ¿Y qué dice Oakeshott aquí? Que el conservador prefiere lo familiar a lo desconocido, que hay una actitud siempre de prudencia y de escepticismo por los grandes cambios sociales, ¿no? Lo que el conservador busca también es evitar la planificación racional, se adhiere a la tradición, es decir, vamos viendo cómo se repiten estos elementos comunes con Michael Oakeshott, es decir, el conservadorismo es una actitud más que una filosofía política. Y tenemos a otro gran conservador a quien tuve la fortuna de conocer, de quien tuve la fortuna de aprender directamente, que es Sir Roger Scruton, que murió en el año 2020, hace poco. Autor de más de 40 libros, especialista en estética, doctor por la Universidad de Cambridge, y lo que hace Scruton a lo largo de sus obras es enfatizar la tradición, la identidad nacional, la importancia de la religión, de la fe, la herencia cultural, la defensa del Estado-nación y de la soberanía, en la importancia de las instituciones claves de la sociedad como son la familia y el matrimonio. Y muy importante en el caso de Scruton, enemigo directo del relativismo moral, es decir, de esta idea de que todo lo moral depende de su contexto, de su tiempo, de su lugar, de su geografía. En este caso, Scruton sí cree que existen valores morales y principios morales absolutos, que trascienden el tiempo, que trascienden las culturas, que son compartidas por el ser humano. Yo estoy de acuerdo con esto, que no es que simplemente podamos interpretar todas las acciones del ser humano según nuestro enfoque, sino que existen principios y valores morales absolutos. Creo que este fue un aporte clave que hizo Scruton, la defensa del ser humano frente al relativismo moral que hoy estamos viendo gracias a las perniciosas políticas del regresismo. Por lo tanto, entramos aquí al conservadurismo, ¿no?, anglo, ¿no?, el conservadurismo inglés, posteriormente británico, que es un conservadurismo orientado al pragmatismo, es un conservadurismo, vamos a decir, gradualista, que tiene elementos también de fe, particularmente con el caso del Reino Unido, del anglicanismo en Inglaterra, del presbiterianismo en Escocia. Es un conservadurismo particularista y nacionalista. Esto quiere decir, en el caso, no nacionalista, perdón, particularista por el caso excepcional de el Reino Unido, sobre todo el orgullo que le genera a los británicos su modelo monárquico parlamentario y también el concepto de soberanía. El conservador inglés, el conservador británico es soberanista. Ahora, podríamos decir entonces que el conservadurismo es vamos a decir, una forma de ver el mundo monolítica y estándar, y no es el caso. Si bien los conservadores comparten elementos claves, también hay diferencias, y vamos a ver en estos momentos algunas diferencias entre el conservadurismo inglés o el conservadurismo británico. Ojo, quiero hacer esta distinción: a partir de 1707, con el Acta de la Unión, Escocia e Inglaterra forman el United Kingdom o el Reino Unido, que actualmente también incorpora a Gales y a Irlanda del Norte. Pero antes de 1707, lo correcto es hablar de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra y de Gales de manera separada. ¿Ok? Bueno, decía que el conservadurismo es esencialmente localista, a diferencia de estas ideologías modernas, sobre todo el regresismo, ¿no?, y el liberalismo y el marxismo, que tienen aspiraciones universales, buscan ser aplicadas en todo el mundo por igual. El conservador es localista, entiende que cada sitio, cada lugar tiene sus propias dinámicas, sus propias estructuras, tradiciones, costumbres, leyes, idiomas, culturas, etcétera. Y vamos a ver entonces algunas variedades del conservadurismo, en este caso del conservadurismo francés.
Tenemos en el conservadurismo francés una diferencia fundamental. Los conservadores franceses tuvieron que enfrentar directamente la Revolución Francesa. Esto es un punto de quiebre para el conservadurismo francés. De hecho, el conservadurismo francés surge también por la crítica hacia la Revolución Francesa. Es un conservadurismo que apela a lo nacional, ¿no? A la nación como un elemento de identidad. Es un conservadurismo católico, principalmente. Es un conservadurismo que hasta antes de 1848 también era promonárquico, es decir, buscaba el retorno de la monarquía. Y vamos a tener figuras muy importantes en este siglo XVIII. Vamos a encontrar a Joseph de Maistre, a Louis de Bonald, también a René de Chateaubriand, que apelaban principalmente al énfasis en la identidad católica, la defensa de la familia, las instituciones fundamentales como el matrimonio, el rechazo, por ejemplo, a las prácticas como el divorcio. Louis de Bonald fue bastante crítico con esto. Y, bueno, un conservadurismo, vamos a decir, duro, nacionalista. En el siglo XX ya tenemos a otros autores como Charles Maurras. Es un autor que ha sido satanizado, ¿no? Que se le acusa de nacionalista, de antisemita, pero bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que estudiar las obras de Maurras. Efectivamente, Maurras era un nacionalista pro monarquía. Las críticas contra ¿no? Por su supuesto antisemitismo deben ser vistas también con cierto cuidado. Tenemos también a Charles de Gaulle, el gran general de la Segunda Guerra Mundial, que le otorga identidad a Francia a partir de la unidad, después de la posguerra. Y Raymond Aron, que en realidad no era un conservador en ese sentido estricto, pero también criticaba las ideologías y el racionalismo, sobre todo las democracias liberales, que era un creyente del realismo político y que rechazaba los cambios radicales o revolucionarios. Y finalmente, ya como para cerrar esta parte del programa, esta parte de este segmento, el gran pensador francés Pierre Manent, que tampoco es un conservador puro, pero que se suma a las corrientes conservadoras criticando las democracias liberales, la defensa del Estado-Nación y la importancia de las tradiciones y costumbres locales para el desarrollo de la identidad nacional. Así que vamos a dar una pausa nuevamente y regresamos con el tercer bloque en unos momentos. Y bueno, regresamos al tercer bloque de Ecos del Saber. Estamos aquí en Budapest, Hungría. No sé si se fijan atrás el Danubio, el atardecer en esta linda ciudad con el Palacio de Buda. Y de hecho hay unos barquitos que están pasando detrás. Muy tranquilo, muy linda esta ciudad. Este país que es realmente un bastión del conservadurismo actual. Simplemente recordarles que nos pueden enviar sus preguntas y opiniones al WhatsApp al 947-246-545, llamarnos al 01-613-1701. Nos pueden llamar también al 01-613-1709. Y bueno, me avisan también desde Lima que tenemos más comentarios y quiero citar algunos. Renzo Clériga, buen programa, Miklos, en el capítulo del libertarismo. Quisiera saber sobre el capitalismo, los pros y contras de esta ideología. Saludos de Pueblo Libre. El próximo capítulo, querido Renzo, vamos a hablar sobre el libertarismo. Jorge Seña nos escribe: Lennon era el que más se acercó a la tendencia socialista, adhería al trotskismo británico. Bueno, sí, Lennon era un utópico, ¿no? Lennon creía en que el mundo era un mundo de rosas. Eso es lo que pasa cuando consumes un exceso de drogas y pierdes el contacto con la realidad. Loreta Fabiola Santolaya, el progresismo ha permeado la iglesia reformada. ¿Cuál es tu opinión? Esto es muy interesante, es una pregunta muy sensible, Loreta, y sí, pienso que en algunos países el progresismo o el regresismo ha permeado no solamente la iglesia reformista, sino también la iglesia católica, es decir, la esfera religiosa no es inmune al cáncer del regresismo con falsos pastores y falsos sacerdotes que llevan a su gente a la confusión de manera deliberada. Así que sí, hay que estar atentos con los mensajes de algunos pastores, de algunos sacerdotes que abiertamente hacen apología a estas agendas que son muy perniciosas en nombre de la diversidad, la inclusión, la igualdad y la tolerancia. Sandoval Mendieta, estos programas aportan muchísimo a la sociedad y también al pueblo cristiano, que de ningún modo podemos estar ajenos a la realidad que se vive hoy. Gracias, Betel. Gracias, señor Miklos. No, gracias a ti, querido Sandoval. Me escribe también Jorge Conde, gran tema sobre el utopismo. Conecta con una suerte de evolución de lo que hoy conocemos como racionalismo. Efectivamente, el racionalismo es, ¿no?, la capacidad de crear mundos perfectos en la mente,
pero a la hora de ser implantados en la realidad o implementados en la realidad, la gente siempre se choca con esa realidad. Óscar Gutiérrez, gracias Miklos, habla cuando pueda sobre los intelectuales y pensadores nacionales y su implicancia en las corrientes y pensamientos casi siempre nefastos. Querido Óscar, en algún momento, no en esta temporada necesariamente, pero en otras posteriores temporadas, vamos a tocar temas más pertinentes al caso del Perú. En este momento lo que estoy haciendo es tener un alcance un poquito más regional para que gente de otros países también pueda aprovechar, ¿no?, el conocimiento de las cuestiones ideológicas, del tema de las revoluciones, pero sí, también vamos a tocar temas sobre el Perú. Hernán Toro, Hernán Taro, perdón, regresismo o simple y puro y duro clásico conservadurismo. Cuando toca el tema de la identidad sexual se transforma radicalmente en un clásico conservador. ¿Es usted miembro del Opus Dei? Bueno, aquí lo que vemos es un progre infiltrado. Bienvenidos también a trolear los progres en Ecos del Saber. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie. No, Hernán, no soy miembro del Opus Dei. Y sí, cuando toco el tema de la identidad sexual, me transformo radicalmente porque todos estos temas de la identidad sexual son temas que al final reducen al ser humano solamente a su sexo. Esta obsesión patológica, esta obsesión enfermiza con lo sexual, ya nos tiene hartos, sobre todo a los padres de familia que tenemos niños y que no queremos que nuestros hijos vivan y crezcan en función exclusivamente de sus genitales, porque creemos que tienen una vida mucho más rica en lo intelectual, en lo espiritual, y que no todo se reduce a lo genital. Así que sí, Hernán, soy un conservador y soy un padre de familia cuando se trata de defender a mi hijo de toda esta basura multicolor. Así que espero que te haya gustado mi respuesta. Y si no, puedes seguir troleando en los comentarios. Vidal Ceballos, soy peruano, pero vivo muchos años en Paraguay, un país que está teniendo una fuerte lucha para la ideología de género, para que la ideología de género no se implemente. Te volveremos a esperar en Paraguay. Muchísimas gracias, Vidal. He estado en Paraguay en varias ocasiones, es un pueblo, es el único país, vamos a decir, que aún se mantiene firme ante toda esta ideología cancerígena del feminismo, de las minorías sexuales. Están haciendo frente muy duro frente a la presión de la Unión Europea que les está condicionando préstamos a cambio de incorporar la ideología de género en las currículas escolares. Lo de Paraguay es realmente notable, así que felicitaciones a Paraguay y cuando vaya para allá, que seguramente voy a regresar, les haré saber. Bueno, vamos a retomar entonces ¿no? Las notas sobre el conservadurismo y estábamos hablando en este caso de las variedades de conservadurismo, que el conservadurismo en realidad, a pesar de compartir, vamos a decir, principios entre los diferentes conservadurismos, es de naturaleza local. Y ya les hablé ya del conservadurismo inglés, británico, también del conservadurismo francés. Vamos a hablar un poco sobre el conservadurismo estadounidense. Si el conservadurismo francés había sido influido o influenciado fuertemente por la Revolución Francesa, en el caso de los Estados Unidos, el conservadurismo estadounidense fue fuertemente influenciado por las guerras de independencia o la Revolución Americana. ¿Y por qué? Porque este es un conservadurismo un poquito más individual, vamos a decir. Hay un enfoque en las libertades individuales, en el libre mercado y también en el gobierno limitado. Es decir, es un conservadurismo que toma principios lockeanos, ¿no? Habíamos hablado de John Locke en el capítulo anterior sobre el liberalismo, que como los principios de Locke habían sido incorporados en la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Vida, libertad y propiedad. Bueno, el conservador estadounidense está alimentado de estas, vamos a decir, de este énfasis en lo individual que aporta el liberalismo inglés de Locke. Ahora, es un conservadurismo también fuertemente religioso, pero a diferencia del conservadurismo francés, es un conservadurismo de carácter más protestante, de carácter evangélico, ¿no? Es un conservadurismo que resalta mucho la institución de la familia, de la importancia de la fe, de las instituciones básicas como el matrimonio, el rechazo abierto, por ejemplo, a la agenda de las minorías sexuales. Es un conservadurismo bastante, vamos a decir, militante en ese sentido, ¿no? Es un conservadurismo que también apela al excepcionalismo americano, la historia, el surgimiento de los Estados Unidos como un motivo de orgullo nacional. Es un conservadurismo patriota, ¿no? De mucho amor por los Estados Unidos. Y vamos a ver también que los primeros conservadores, dentro de los primeros conservadores estadounidenses, se encuentran los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? De la Declaración de la Independencia. Tenemos a tres particularmente: John Adams,
Alexander Hamilton y James Madison. Creo que estos tres son los, vamos a decir, los fundadores, los padres fundadores de los Estados Unidos de la independencia, que tienen una orientación abiertamente conservadora. Cada uno aporta diferentes elementos. Hay un conjunto de papers que se llaman los, ¿no?, los federalistas, donde sobre todo una pugna muy fuerte entre Alexander Hamilton por el lado del conservadurismo y de Thomas Jefferson por el lado de los liberales, que no vamos a discutir ahora, pero se impuso la perspectiva hamiltoniana, y por eso Estados Unidos tomó un camino de desarrollo que se lo debe en gran medida al enfoque de los conservadores en ese país, en ese momento de la historia. Pero, ¿qué enfatizaron estos tres padres de la patria, no? Enfatizaron el principio de autoridad, muy importante para establecer el orden. Que si no hay principio de autoridad, no hay orden, y si no hay orden, no hay paz, y si no hay paz, hay violencia. El ser humano vuelve al famoso estado de la naturaleza. Y también un elemento de unidad nacional a partir de esta fuerte identidad que parte del excepcionalismo estadounidense, ¿no? Otro pensador conservador muy importante en los Estados Unidos que vale la pena estudiar es ya en el siglo XX Russell Kirk. Russell Kirk es el gran conservador moderno de los Estados Unidos, un conservador fuertemente religioso, ¿no? Él escribe en 1953 un texto que es clásico en toda la literatura conservadora, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo, que es La mente conservadora, The Conservative Mind. ¿Qué enfatiza Russell Kirk en esta obra? Él enfatiza la tradición, la importancia del orden y sobre todo de los valores morales. Él acuña un concepto que es muy bonito, que es la imaginación, la imaginación moral, perdón. En esta idea de la imaginación moral, que tenemos que comportarnos como seres ¿no?, que respetan estos principios, que respetan ciertas normas, que tienen una conexión con Dios, ¿no?, que esto guía nuestro comportamiento, ¿no?, que nos imaginemos moralmente como seres morales. Como buen estadounidense, Russell Kirk también era un enemigo del Estado, sobre todo del Estado gigante. Pero, a diferencia de muchos americanos, en el caso de Russell Kirk, él también era enemigo del gran capitalismo, del capitalismo sin restricciones y sin control. Y creo que el tiempo le ha dado la razón, sobre todo con el surgimiento de estas gigantes, ¿no?, estas corporaciones gigantes, sobre todo en el sector tecnológico, en el sector financiero, este metacapitalismo del cual habla otro filósofo brasileño conservador, Olavo de Carvalho, ¿no?, que es un capitalismo que es tan grande, que es tan poderoso, que es capaz de saltarse las reglas del juego, incluso operando de manera paraestatal o incluso supraestatal, en muchos casos sobre el Estado. Así que Russell Kirk también advirtió sobre los peligros del exceso de capitalismo, el exceso de mercado. Vamos a ir también al conservadorismo español, ¿no? Hemos visto el conservadorismo inglés, británico posteriormente, el conservadorismo francés, el conservadurismo estadounidense y ahora el conservadurismo español. Es un conservadurismo, al igual que el francés, de fuerte raigambre católica y también es pro-monárquico. La diferencia es que España aún sigue teniendo una monarquía, Francia ya no. El conservadurismo español está marcado por dos grandes episodios en el siglo XX. El primero, la Guerra Civil Española, que dejó grandes cicatrices que aún son explotadas, sobre todo por el gobierno realmente criminal y nefasto de Pedro Sánchez, que le encanta escarbar este tema de la Guerra Civil Española, ¿no? Y el legado del franquismo, que también, ¿no?, ha marcado mucho el posicionamiento de los conservadores en ese país. ¿Cómo podemos caracterizar el conservadurismo español? Es un conservadurismo tradicionalista, basado, ¿no?, en valores morales del catolicismo, muy importante. Es también un conservadurismo promonárquico, monarquista. Consideran los conservadores españoles que la monarquía es una fuente de identidad, de unidad, ¿no?, nacional, que son elementos claves para la estabilidad del Reino de España. Y también es un conservadurismo nacionalista y contrario a los regionalismos. Sobre todo los regionalismos, los procesos de separación que están buscando abiertamente, por ejemplo, en Cataluña y en el País Vasco. Los conservadores españoles apelan a la unidad territorial como fuente de estabilidad, como fuente de identidad y de unión
nacionales. Figuras importantes del conservadurismo español en el siglo XIX, vamos a tener a tres grandes figuras o más, pero bueno, tres que quiero mencionar por cuestión de tiempo, no puedo hablar de todos. Es Juan Donoso Cortés, Jaime Balmes y también Marcelino Menéndez Pelayo. Cada uno aporta cosas distintas, pero tienen puntos en común, ¿no? El énfasis en el rol de la Iglesia Católica, ¿no? Como rectora moral de la vida de los españoles y también a partir de esto un Estado fuerte, ¿no? Una monarquía fuerte que aporte orden y unidad. Y en el siglo XX vamos a tener a otros pensadores importantes, uno de ellos es Ramiro de Maeztu, que escribe una obra muy importante que es Defensa de la Hispanidad, donde hace precisamente una defensa de las tradiciones y los valores que hicieron a España grande, ¿no? Que son elementos de orgullo, no elementos de vergüenza. Ramiro de Maeztu resalta la hispanidad, ¿no? Y también esta hispanidad como un antídoto a la pérdida de identidad proveniente tanto de canteras liberales como de canteras comunistas. El otro autor conservador importante en España, José Antonio Primo de Rivera, también creyente de una España nacionalista, una España fuerte, una España unida, también con la Iglesia Católica como elemento de identidad y cohesión social, como elemento de orientación moral. Fue el fundador del falangismo, es una figura actualmente fuertemente cuestionada en España por obviamente los comunistas y los regresistas. Nada nuevo bajo el sol. Pero yo lo que hago es invito a la gente a que lea las obras de estas personas antes de caer en la satanización absurda y la estigmatización absurda, porque no podemos condenar algo si es que no lo conocemos. Así que yo los invito a estudiar un poco estos autores que tienen cosas muy interesantes que aportar. Y bueno, vamos a ir también, hemos visto, ¿no? El conservadurismo español, el estadounidense, el francés, el británico, y hemos visto que cada uno está condicionado por, ¿no? Sus contextos históricos, sus propias realidades, sus propios procesos sociales, económicos y políticos, cada uno con sus variedades. El conservadurismo no es uniforme y a modo simplemente de complemento de manera muy breve, ya en alguna ocasión seguramente trataremos este tema con mayor eh, prolijidad y con mayor tiempo, el conservadurismo en el Perú, el conservadurismo peruano. También efectivamente existe, ¿no? Algunos representantes del pensamiento conservador en el país. El mejor, vamos a decir, la persona que mejor ha tratado este tema y lo ha tratado con mucha profundidad y con gran, vamos a decir, solvencia es Fernán Altuve. Fernán Altuve, de hecho, ha escrito un libro sobre el conservadurismo en el Perú. Podemos decir a nivel general que el conservadurismo peruano también es fuertemente católico, en este caso también producto de los cambios, ¿no? De los tiempos, ¿no? El producto de los nuevos tiempos, también es un conservadurismo cada vez más evangélico, protestante, es decir, un conservadurismo, vamos a decir, cristiano, ¿no? Hispanista, es un conservadurismo que apela a la idea de España no como una potencia colonizadora que nos explotó, sino como una madre que nos legó ciertas tradiciones, que nos legó el idioma, la religión, que no entenderíamos lo que es el Perú actual sin la intervención de España. En realidad España establece otra España aquí ¿no? en América. Así que hay una actitud positiva hacia el legado de España y finalmente un conservadurismo que también es tradicionalista, que apela a nuestros elementos de identidad nacional, a nuestra gastronomía, a nuestro deporte, por más deprimente que sea el deporte peruano, pero bueno, a nuestros símbolos nacionales, a nuestra música, todos aquellos elementos que nos dan sentido de identidad nacional y que nos hacen orgullosos, ¿no? Nos hacen sentir orgullosos de ser peruanos. Figuras importantes del conservadurismo peruano, José de la Riva Agüero, quien hoy realmente le pediría que le devuelvan la plata si es que ve cómo quedó la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien ¿no? le legó un patrimonio para que pudiera formarse esta universidad. Si José de la Riva Agüero viera la Católica hoy, pediría que le devuelvan todo, que todos y cada uno de los centavos que aportó a esa ex casa de estudios, hoy centro de adoctrinamiento. Víctor Andrés Belaúnde, también un gran representante del conservadurismo peruano, y el gran Luis Bedoya Reyes, fundador del Partido Popular Cristiano, ex alcalde de Lima, ex candidato a la presidencia del Perú,
que tuvo una vida muy longeva, muy fructífera, que también, lamentablemente, creo que él vio la debacle del PPC de la mano de los liberprogres del PPC, ¿no? Cómo sucumbió ese partido tradicional del Perú y que hoy está tratando de ser recuperado de la mano de nuevas personas. Así que vamos a ver qué tal le va al PPC si es que vuelven a sus orígenes conservadores. Así que, bueno, aquí hemos visto entonces una serie de eh, características, de variedades del conservadurismo. Podemos decir entonces que lo que une a los conservadores es el concepto de tradición, de continuidad, la idea de cambio, es decir, la necesidad de cambiar cosas no de manera radical, sino de manera gradual, quizás apelando a metas o objetivos más pragmáticos, más realistas, en vez de estos grandes proyectos de ingeniería social. Un rechazo abierto a las revoluciones, esto es particularmente marcado en el conservadorismo francés. Los conservadores franceses tienen alergia a los procesos revolucionarios, apelar con los conceptos de escepticismo y prudencia. El conservador, como dije, cree en la experiencia, en lo que ve, en lo que observa. No cree en las teorías, es decir, tiene un enfoque inductivo, ¿no? Desde abajo hacia arriba, lo que observa, estas observaciones las va transformando, las va codificando y va encontrando patrones comunes que finalmente pueden convertirse en teoría. La teoría sirve, complementa, pero no es suficiente en sí misma. La razón sirve, complementa, pero no es suficiente en sí misma. Esto es muy importante. Esto es lo que separa al conservador, por ejemplo, del liberal, del socialista, del comunista, etcétera, ¿no? Rechazo abierto a todos los procesos de ingeniería social. Muy importante para el conservador, la autoridad. Sin principio de autoridad no hay orden, no hay paz. Sin paz hay violencia y si hay violencia hay caos. No hay posibilidad de salir adelante. No hay posibilidad de construir absolutamente nada. Se viola completamente la asociación intergeneracional. Nos olvidamos, ¿no? En los procesos revolucionarios y violentos de aquellos que vinieron antes, tratamos de desaparecerlos, de borrarlos, y en el camino generamos violencia y el legado a nuestros hijos siempre termina siendo pernicioso cuando se aboga por la línea de la revolución. Y finalmente, la apelación a los particularismos, ¿no? A los localismos. El conservadurismo es un fenómeno local. En nuestra región, en América, ¿no? En Hispanoamérica, el conservadurismo chileno tiene sus representantes y tiene su propia historia. Lo mismo podemos decir el conservadurismo en el Perú, en Colombia, en Brasil, en México, en Venezuela, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. Sí, hay elementos que se comparten del pensamiento conservador, pero son diferentes enfoques, nuevamente, de acuerdo a las particularidades históricas de cada lugar. ¿Qué se puede decir del pensamiento conservador? Una gran limitación, que quizás no sea limitación, pero bueno, vamos a considerarla como una limitación, que es que el conservadurismo no tiene teoría económica propia. El conservador no tiene una visión del mundo basada en la economía. Por lo tanto, lo que van a ver ustedes es que existen conservadores en lo social, gente que se define como conservador en lo social y como liberal en lo económico. Están apelando especialmente a la idea de libre mercado. Esta fusión liberal conservadora, ¿no? Este conservadurismo social y este liberalismo económico, podemos encontrar su origen en este dúo dinámico que fueron Ronald Reagan y Margaret Thatcher en la década de los 80, con los aportes intelectuales o inspirados en las ideas de Friedrich Hayek de la escuela austríaca, que es una especie de renacimiento del conservadorismo. Ahora, como modo de crítica, es muy difícil, ¿no? Los conservadores actuales dirían que es muy difícil refundar un país o no reformar un país solamente sobre la base de la intervención de los mercados. Los mercados son importantes, pero no suficientes en sí mismos. Así que ese sería un problema del conservadurismo, que no tiene una teoría económica. Pero lo más importante, creo yo, y con esto voy a cerrar, del pensamiento conservador, es que el pensamiento conservador no parte de teorías económicas ni teorías políticas, sino que parte sobre una concepción del ser humano. Esto es lo que lo diferencia. El conservador no idealiza ni romantiza al ser humano, no lo teoriza. El conservador sabe que el ser humano es un ser finito, es un ser limitado, con vicios, deficiente.
pero que tiene potencial, ¿no? Así como podemos ser malvados, también podemos ser virtuosos. No romantiza al ser humano, no lo teoriza, por ejemplo, en el liberalismo. Se habla del famoso Homo economicus, de este hombre, de este ser humano racional que siempre está tomando decisiones sobre la base de los análisis costo-beneficio para maximizar utilidad. Esto no es cierto porque el ser humano no se comporta de esta manera en la totalidad del tiempo. Así que eso sería una cosa de ver en el caso del marxismo también esta teorización absurda del proletariado, ¿no? Que es la estandarización absoluta del ser humano. Así que creo que esa es la gran fortaleza del pensamiento conservador, que el pensamiento conservador parte del ser humano. Y aquí quiero hacer una última diferencia. No confundir pensamiento conservador con religión. La doctrina de la iglesia precede largamente al conservadurismo, es mucho más completa y aborda una dimensión espiritual que el conservadurismo político no busca reemplazar. El conservadurismo político es solamente un instrumento, una herramienta que tiene la gente creyente y no creyente para interpretar el mundo real según un lenguaje político terrenal. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. El conservadurismo no reemplaza la religión. Y ojo, no todos los religiosos son conservadores, aunque deberían serlo, sobre todo en estos tiempos. Así que vamos a quedarnos ahí. Creo que esto ha sido una perspectiva muy, vamos a decir, amplia del conservadurismo. Hemos repasado variantes, principios, autores. Los invito a ver mi canal de YouTube. Ahí tengo unos videos donde van a poder profundizar sobre esto. Y quiero cerrar eh, ¿no? Agradeciendo, ¿no? La sintonía de gente que nos sigue de diferentes partes, no solamente de todo el Perú, donde llegamos a casi 18 millones de peruanos en todo el país, sino gente que nos escribe desde otras partes y que nos sigue de otras partes del mundo. Por ejemplo, nos siguen desde Guerrero, de Ciudad de México y Sonora en México, ¿no? Imagínense, desde Granada en Nicaragua, nos escriben desde Valdivia, Chile, de Paraguay, de Puerto Rico, desde Aruba, y acá también en el Perú desde Ayacucho, San Martín de Porres, Comas, El Callao y Lima, Perú. A toda la gente que se suma a la sintonía de Betel, quiero darles las gracias por siempre acompañarnos. Espero que esta edición aquí ya anocheciendo en Hungría, en Budapest, ¿no? Con este Danubio al fondo, con esta línea de sunset que hay acá en Hungría. Bueno, espero que les haya gustado el programa y los estaré viendo virtualmente el próximo miércoles de 9 a 10 de la mañana, hora de Perú, aunque también transmitiré desde Hungría. Pero jamás los dejamos porque Betel siempre te acompaña. Nos vemos, un fuerte abrazo y hasta la próxima edición.